Supercrack Estrella presenta. Bill Gates, viajero del tiempo, John Titor, que anuncia el año 2021. En el mundo de la farándula nadie tiene pasado oculto y mucho menos presente, por ello la vida de los famosos está expuesta a las constantes críticas del público, pero ningún escándalo es tan fuerte para un famoso como el de ir a la cárcel, por la razón que sea, algunos con delitos más graves que otros. Lo cierto es que los famosos presos son el manjar de la prensa rosa. Algunos han destruido sus carreras por ir a prisión y otros han logrado salir bien librados. Veamos este caso del millonario Bill Gates. Aunque tener dinero no te libra de ir a la cárcel, en este caso Bill fue detenido cuando aún no era millonario. Él estuvo preso por conducir a exceso de velocidad y conducir sin licencia. Ocurrió en el año 1977. Y esa es una de las cifras que podemos ver en ese cartelón que el propio Bill Gates sujeta en comisaría, la fecha de su detención. Pero Bill Gates no es una persona corriente. Si Bill Gates es una especie de mesías para bien o para mal, puede que ese cartelón tenga un mensaje secreto, podría ser pura cábala que nos anuncia algo desde el pasado hacia nuestro futuro. En los números de arriba dan la suma de 21 y en los números de abajo dan la suma de 21 también. Algo pasará el año que viene. En el 2021, los números de arriba lo forman 105 y 519. Si sumas los números por separado dan 21. 1 más 0 más 5 más 5 más 1 más 9 igual a 21. Los números de abajo son 12, 13, 77. Si sumas estos números por separado, tenemos 1 más 2 más 1 más 3 más 7 más 7 igual a 21. Tengamos en cuenta las razones porque la suma de arriba es la misma suma que hay abajo. Como es arriba, es abajo, o como arriba, es abajo es una frase esotérica que hace referencia a la segunda ley de la tabla de Esmeralda. La frase puede ser considerada como una referencia a la relación entre el hombre y el universo. Desde el pensamiento legendario de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, llega hasta nuestros días esta frase que simboliza simplemente arriba, cosmos, universo, y abajo nuestro cuerpo, perfecto habitáculo de nuestra alma. Esta ley nos dice cómo es arriba es abajo, viendo cómo es el estado de nuestro exterior, de nuestro mundo físico, así es el estado de nuestro mundo interior y viceversa. Viendo la composición de un átomo, se deduce la composición del sistema solar. Exactamente igual pasa con nuestra vida. Si nuestra vida es un desorden, nuestro interior será un desorden. Cuando se calme nuestro mundo interior, se aliviará nuestro mundo físico, y no al contrario, que es como habitualmente queremos que sea, es decir, pensamos que si tenemos esta o aquella cosa seremos felices, y cuando la tenemos se nos ocurrirá otra excusa para no ser feliz, y así sucesivamente. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto, y afirma: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba, y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. El número 21 es una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas que están por venir en el futuro. Eso es lo que se nos está diciendo desde ese pasado del año 1977. El número 21 es una referencia a nuestra alma, algo tan importante para los satanistas que venden su alma al diablo. 21 gramos es lo que dicen que pesa el alma, pues si se pesa un cadáver, curiosamente hay una diferencia de peso respecto de lo que pesaría si estuviese vivo. 21 es el resultado triple del número cabalístico 7 días de la semana, 7 maravillas del mundo, 7 pecados capitales, etc. 21 días es el período en que se incuba la infección del coronavirus. 21 es la suma de los puntos de las 6 caras de un dado, que simboliza la suerte ante el azar. 21 es el número de identificación del cromosoma más pequeño del cuerpo humano. Pero además la suma de la parte de arriba, si la hacemos de otra forma distinta, nos da el número 624. Si sumamos en la parte de arriba donde está BLL Gates, los números de 3, en 305 y 519, suma 624. 105 más 519 igual a 624. 624 es un número asociado a un libro, pero no es cualquier libro, es quizás el libro más satánico de la historia. Un libro que tiene 624 páginas. El libro se llama Codex Gigas. Codex Gigas. La apertura con el retrato del diablo. Es lo primero que verás en este libro, que parece anunciarnos Bill Gates desde el año 1977. El Codex Gigas, en latín.
Libro Grande, también conocido como Códice Gigas, Códice del Diablo o Códice de Satanás, es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo XIII y escrito en latín presuntamente por el monje Germán el recluso del monasterio de Podlaise, en Chrudim, centro de la actual República Checa. Fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo, debido a su impresionante tamaño, el manuscrito medieval más grande conocido, de 624 páginas y su peso de 75 kilogramos está iluminado con tintas roja, azul, amarilla, verde y oro, tanto en mayúsculas capitales como en otras páginas, en las que la miniatura puede ocupar la página completa. Se encuentra en un excelente estado de conservación. Este manuscrito ha pasado a través de cientos de personas, desde los dueños del monasterio hasta llegar a su actual localización en Estocolmo, Suecia. A lo largo de los siglos, el códex fue portador de una supuesta maldición que lo llevó a cambiar de residencia durante mucho tiempo, hasta ser recogido por los invasores al gobierno de Rodolfo II, invasores que provenían de Suecia, y que entregaron el presente a su reina Cristina. Tiene 624 páginas. La suma de los números que sostiene Bill Gates en su fotografía dan este número, el 105 y el 519. El códex contiene la Biblia, la versión de la Vulgata, excepto los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, que provienen de una versión anterior, el texto completo de la Crónica Bohemorum, crónica checa, de Cosmas de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos, dos trabajos del historiador judío Flavio Josefo, las antigüedades judías y la guerra de los judíos, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, varios tratados sobre medicina del médico Constantino el Africano, un calendario, una lista necrológica de personas fallecidas y otros textos. La leyenda señala que el autor del Códex Gigas fue un monje benedictino condenado a ser emparedado vivo por un grave crimen, y para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de una noche. La tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó la ayuda del mismo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche, poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Dragones blancos contra dragones negros en este libro, como ocurre en nuestros días. La historia de este libro, entre la realidad y la leyenda, comienza en el monasterio de Podlaise, en la actual República Checa, en el año 1230, cuando un benedictino condenado a muerte prometió escribir un libro en solo una noche para redimirse de sus pecados, pero no uno cualquiera, el más grande de su época, conteniendo en él la Biblia y toda la sabiduría humana. Los monjes benedictinos eran apodados como monjes negros, esto es, una orden que tomaba rigurosos votos de obediencia, castidad y que tenían que soportar castigos físicos, ayunos, privaciones del sueño y autoflagelación. Fue bajo este régimen donde Germán el recluso, un monje extremadamente vanidoso, fue condenado a muerte por incumplir sus votos. Como castigo por sus pecados iba a ser asesinado a la primera hora de la mañana del día siguiente, de una forma brutal, emparedado vivo. Un pacto con el diablo le salvó, según la leyenda. La leyenda del monje negro que pactó con el diablo. Los altos mandos de la orden se burlaron de la propuesta del monje de escribir un monumental libro en una sola noche, pero aún así aceptaron que lo intentara en vísperas de su ejecución. El monje escribió página a página hasta que se le entumeció la mano sin haber apenas logrado avances. Entonces hizo un pacto con el diablo. Satanás accedió a escribir el libro a cambio de que en una de sus páginas apareciera dibujado él y que una maldición quedara allí impresa. Más allá de esta leyenda, lo cierto es que se sabe muy poco sobre el génesis de un libro que fue considerado durante una época como la octava maravilla del mundo, debido a su impresionante tamaño. La Universidad de Estocolmo, la ciudad que hoy alberga esta obra, calcula que habría sido necesario 30 años para escribir el libro, de hacerlo una sola persona, lo cual es lo más probable dada la uniformidad de su estilo. Lo más sorprendente del libro es la recopilación de textos poco comunes. El Códex Gigas contiene el Antiguo y Nuevo Testamento, dos obras de Flavio Josefo, etimologías de Isidoro de Sevilla, el libro de texto estándar para la enseñanza de la medicina en la Edad Media, conocido como Ars Medicinae, el arte de la medicina, Crónica Bohemorum, crónica de los bohemios, del siglo XII, de Cosmas de Praga, y un calendario.
Con el monasterio en graves dificultades financieras, los benedictinos de Podlaí se vendieron el manuscrito a los cistercienses de Sedlet, a instancias del obispo Gregorio de Praga. La leyenda decía que una maldición acompañaba a quien poseyera el libro. Tras arruinar al monasterio benedictino, también sus nuevos dueños sufrieron los estragos de la leyenda. El claustro donde se guardaba fue azotado por una fuerte epidemia, posiblemente la peste bubónica. Frente a los monjes negros, los cistercienses eran conocidos como los monjes blancos, y fueron ellos quienes entregaron el libro al emperador Rodolfo II de Habsburgo forzados por la necesidad. El poseedor de este libro porta todos los virus del mundo, algo que curiosamente define muy bien a Bill Gates, el verdadero amo del libro quizás. No sabemos si este libro está en poder de Bill Gates, pero si conocemos de otros que sí están en su poder y son igual de satánicos. Nos referimos al libro Codex Leicester. El Codex Leicester, uno de los más famosos manuscritos de Leonardo da Vinci, propiedad del fundador y presidente de Microsoft, Bill Gates, se expuesto en la Galería de los Uffizi de Florencia en el año 2017. El manuscrito en el que Leonardo plasmó algunos de sus conocimientos científicos y conocido por haber sido escrito al revés con la ayuda de un espejo, fue adquirido en una subasta en la Galería Christie's de Nueva York en 1994 por Gates, que pagó a su anterior propietario Armand Damer la cifra de $30,8 millones, unos 25,9 millones de euros. El manuscrito, de 72 páginas con unas 360 ilustraciones y dibujos, fue elaborado por Leonardo entre 1506 y 1508 en Florencia y Milán, con añadidos hasta 1510, y contiene sus ideas originales y muy avanzadas principalmente sobre la hidrodinámica, pero también sobre cosmología, astronomía, geología, geografía, paleontología y mecánica. Ofrece consejos prácticos para controlar las inundaciones, explora los principios de la turbina de vapor y los sifones, presenta diseños de ingeniería para buzos y submarinos, e incluso explica la luminosidad de la luna y por qué el cielo es azul. Vivimos en tiempos extraños, ¿por qué no creer que todo esto ya se sabía, y que desde el pasado se lanzaban mensajes ocultos? Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial fue el primero en alertar del coronavirus de Wuhan. El algoritmo pronosticó correctamente que el virus saltaría de la región china a Bangkok, Seúl, Taipei y Tokio en los días posteriores a su aparición. Antes de que se hicieran públicos los primeros casos del virus de Wuhan, la inteligencia artificial ya lo sabía. El 31 de diciembre, un algoritmo desarrollado por una startup canadiense especializada en monitorizar la dispersión de enfermedades infecciosas, ya había descubierto el brote y avisado de la noticia a sus clientes. Ese mismo día, China había comunicado la existencia de 27 casos a la Organización Mundial de la Salud, OMS, aunque el organismo no anunció la existencia del brote hasta 10 días después. El virus, que provoca síntomas parecidos a la neumonía, se originó posiblemente por la exposición de los vendedores a animales vivos en el mercado de mariscos de Wuhan. Una de las habilidades más extendidas de la inteligencia artificial es su capacidad para analizar cantidades ingentes de datos y encontrar patrones, y eso es precisamente lo que hace el sistema propuesto por Blue Dot, la startup que ha desarrollado el algoritmo y que se dedica a hacer informes para distintos organismos oficiales en Estados Unidos de forma sistemática desde hace años. Su estrategia para hacer una predicción sobre la dispersión del virus se basa en recopilar y analizar información de noticias publicadas en webs informativas y periódicos en más de 30 idiomas diferentes. A través del procesamiento del lenguaje natural, que permite a la inteligencia artificial entender y producir textos, el algoritmo lee noticias publicadas en medios locales donde se mencionan casos de gripe, muertes sin una explicación aparente y síntomas que no se ubican en un diagnóstico concreto, tanto en humanos como en animales. Todo esto no es una tontería. Recordemos que Bill Gates predice una pandemia que matará a 30 millones de personas. Los primeros vestigios de esta previsión fueron revelados el año pasado, durante la conferencia sobre seguridad de Múnich. Sin embargo, su predicción va mucho más allá. En los últimos días, Gates ha vuelto a resaltar la importancia del vínculo entre la seguridad de la salud y el riesgo internacional. Sobre todo, ante la llegada de la que podría ser la peor epidemia a la que se ha enfrentado el ser humano y que utilizaría como principal baluarte la tecnología.
Según sus propias palabras, la próxima epidemia podría originarse en la pantalla del ordenador de un terrorista intentando valerse de la ingeniería genética para crear una versión sintética del virus de la viruela, o un brote supercontagioso y mortal de la gripe, una predicción que no ha pillado por sorpresa a las autoridades y agencias de inteligencia, ante la existencia confirmada de armas biológicas en algunos de los asentamientos del ISIS en Siria e Irak. Curiosamente, ahora que parece que nos relajamos con el coronavirus, empiezan a ocurrir atentados islámicos. ¿Será por aquí por donde vienen los nuevos tiros para nuestro futuro oscuro, quizás para el 2021 o un poco antes? No obstante, a pesar de lo alarmante de la situación, el detalle más aterrador corresponde a su alcance. Tal y como ha explicado el propio Gates, este ataque bioterrorista podría acabar con la vida de más de 30 millones de personas en menos de 6 meses, unos cálculos que podrían convertirse en realidad en tan solo 15 años, y que han activado la señal de alarma. ¿Qué le preguntan al sistema de inteligencia artificial? Ya predijo el coronavirus. Volvamos al pasado. Fue el 29 de abril de 1975 cuando detuvieron al que años más tarde se convertiría en uno de los multimillonarios más conocidos del mundo. Así, como afirman en The Telegraph, la policía de Albuquerque detuvo a un joven Bill Gates por exceso de velocidad y conducir sin licencia. Aunque los detalles exactos suelen variar en función de la fuente consultada, la mayoría suele coincidir en que el fundador de Microsoft fue arrestado mientras conducía un Porsche 911 y tras saltarse una señal de detención obligatoria. El resto de datos son difusos. Hay quienes dicen que junto a él viajaba Paul Allen, también CEO de Microsoft, o que este era el tercer arresto de otros que se produjeron anteriormente por las mismas razones. Sin embargo, no hay ninguna evidencia sólida de todo ello. Esta fecha 29 de abril de 1975, no coincide con lo que marca la fotografía que tenemos de Bill Gates detenido, lo que de alguna manera ya nos hace pensar que todo se hizo con la idea de lanzar un mensaje oculto secreto para el futuro. Pero atentos a esta nueva fecha porque esta es la que relaciona a Bill Gates con el viajero del tiempo John Titor. Como ya he dicho, hay por ahí datos de que Bill Gates fue detenido el 29 de abril de 1975, esa parece la fecha real de esa fotografía que vemos del detenido. Sin embargo, la fotografía muestra otro año, el 1977, entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? Atentos al dato, la fecha de la verdadera detención de Bill Gates podría ser 29 de abril de 1975, esta es la que dan algunos medios como real. Esta fecha nos lleva a la historia de viajeros del tiempo más famosa de la historia, al viajero del tiempo John Titor. ¿Es Bill Gates el famoso viajero del tiempo John Titor? En sus mensajes en línea, Titor afirmaba ser un soldado estadounidense del año 2036, comisionado en Tampa en el condado de Hillsborough, Florida, quien fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes por el tiempo, en donde supuestamente se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo, según dijo, en varios programas de computadora antiguos en el año 2036. Con problemas del código de error Timeout y Unix 2038. Año 1975, el mismo que fue detenido Bill Gates, y que se estaría manipulando en la fotografía que podemos ver de él. John Titor es el nombre usado en varias BBSS, tablones de anuncios electrónicos, durante los años 2000 y 2001 por un usuario que decía ser un viajero del tiempo del año 2036. En esos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas de ellas vagas, otras fueron específicas, acerca de eventos en el futuro cercano, empezando con eventos en el 2004. Describió un futuro cambiado drásticamente en donde Estados Unidos se ha dividido en 5 regiones más pequeñas, el medio ambiente y las infraestructuras han sido devastadas por un ataque nuclear, y la mayoría de las demás potencias mundiales han sido destruidas. La máquina del tiempo de John Titor estaba montada originalmente en la parte trasera de un Renault 12. Mientras que el coche donde viajaba Bill Gates cuando fue detenido era un Porsche 911, curiosamente la fecha de lo de las Torres Gemelas, pero no coincide con el Renault 12. El 2 de noviembre de 2000, con el usuario Time Travel, un hombre comenzó a discutir sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, después de describir las 6 partes que se requieren para que una máquina del tiempo funcione de manera eficiente, aseguró venir del futuro.
En enero de 2001, el usuario dijo llamarse John Titor y ser un soldado del año 2036 que tenía la misión de dirigirse a 1975 para encontrar una computadora IBM 5100 que solucionaría un problema grave con el software. Este es conocido como I2K38, también llamado el problema del año 2038, afectará una parte del software, lo que causará fallas en el sistema. Los programas que utilicen el sistema POSIX serán los que puedan fallar. Algo similar a lo sucedido con el nuevo milenio. John Titor dijo que él había sido seleccionado para esa misión debido a que su abuelo había formado parte del equipo que desarrolló el IBM 5100. Su visita a comienzos de la década de los 2000 fue para visitar a su familia y recoger unas fotografías de la guerra civil, que de acuerdo con el hombre del futuro tendría lugar a mitad de 2015. Esta sería una guerra relacionada con los derechos civiles y tendría lugar en Estados Unidos. La guerra se desencadenada luego de una elección presidencial difícil en 2004. Bill Gates vino del futuro y así ha montado su imperio, con ideas vanguardistas y nunca vistas, siempre con la innovación por delante. Las vacunas, para Bill Gates, son una filantropía estratégica que alimenta a sus muchos negocios relacionados con las vacunas, incluida la ambición de Microsoft de controlar una empresa global de identificación de vacunas, y le da el control dictatorial sobre la política de salud global, la punta de lanza del neoimperialismo corporativo. La obsesión de Gates con las vacunas parece alimentarse de una convicción mesiánica de que está ordenado para salvar al mundo con tecnología y una voluntad divina de experimentar con las vidas de los humanos menores. Y 2020. Identidad Digital 2020, el ambicioso proyecto de Bill Gates junto a la Rockefeller Foundation. El ambicioso proyecto ID 2020, que se propone la digitalización global con datos biométricos y tecnología blockchain de todas las personas, es otro de los polémicos emprendimientos del magnate informático Bill Gates, en este caso asociado a la histórica dinastía financiera Rockefeller. ID 2020, Identidad Digital 2020, fue fundado entre los años 2017 y 2018 por The Rockefeller Foundation, Microsoft y Gavi de Vaccine Alliance, entidad esta última que nuclea tanto a la Bill and Melinda Gates Foundation como a los principales laboratorios del mundo. Junto a estos socios fundadores se asociaron las corporaciones Hyperledger, dedicada a la tecnología blockchain, y Respondis Imprints, organizaciones dedicadas al uso de datos biométricos para la identidad digital, la IC, International Computing Center de Naciones Unidas, entre otras. El objetivo: identificar a cada persona por encima de los registros de identidad de cada estado nacional. De acuerdo a los propios desarrolladores, en un futuro, esta identidad digital será necesaria para acceder a educación, salud, beneficios sociales, derechos políticos como votar y realizar transacciones económicas. Esta identidad digital conectará nuestras huellas digitales, iris de los ojos, registros médicos, fecha de nacimiento, nivel educativo, viajes realizados, tarjetas de crédito, historiales de empleo, licencias de conducción y cuentas bancarias. Tendrá la característica de la persistencia, desde el nacimiento hasta la muerte y de ser portable. Porque participa como uno de los principales fundadores Gavi de Vaccine Alliance, la alianza de los grandes laboratorios que se encarga de campañas de vacunación global. Porque el proyecto ID 2020 resulta ideal para que los grandes laboratorios puedan tener, más allá de cada estado-nación, un detalle preciso de cada individuo que ha sido vacunado, cuándo, cómo, dónde, etc. ¿Cuál es el argumento para implementarlo? 1.000 millones de personas en el mundo no pueden probar su identidad. Ningún gobierno, compañía o agencia puede resolver esto solo, sostiene el proyecto, que plantea que los actuales sistemas de identificación son arcaicos e inseguros, proponiendo el uso de nuevas tecnologías, incluyendo blockchain y biométricas. Para muchos, depender de los sistemas nacionales de identificación no es posible, explican desde la plataforma oficial. La habilidad para probar quién eres es un derecho humano fundamental y universal. Como vivimos en una era digital, necesitamos una manera confiable de hacerlo tanto en el mundo físico como online, afirma el relato que busca darle legitimidad. Este proyecto ya ha sido presentado en 2017 en Naciones Unidas y en 2019 en Davos, uno de los reductos de las élites del liberalismo financiero. ID 2020 es parte de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas propuesta en 2015, la que incluye como una de sus metas proveer identidad legal para todos, incluido el registro del nacimiento, de manera encriptada y descentralizada, blockchain. Todos deberían poder tener su identidad más allá de las instituciones y fronteras nacionales, y más allá también del tiempo, afirman en su manifiesto.
Las conjeturas en redes sociales han sido múltiples, y no es para menos. Gates, principal financista de la OMS junto a los más importantes laboratorios mundiales, es al mismo tiempo el encargado, junto a la histórica y poderosa Rockefeller Foundation, de sentar las bases para el registro y control biométrico de la población global, algo nada descabellado cuando en medio de la pandemia del COVID-19 el propio magnate informático, devenido en especialista ad hoc en epidemiología, viene sosteniendo que el mundo solo volverá a la normalidad cuando todas las personas del planeta hayan sido vacunadas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.